Sentados en las camas, cada uno en la suya, los ciegos se pusieron a la espera de que volvieran al redil las ovejas descarriadas. Cabrones es lo que son, comentó una voz fuerte, sin pensar que respondía a la pastoril reminiscencia de quien no tiene culpa de no saber decir las cosas de otra manera. Pero los maleantes no aparecieron. Sin duda desconfiaban. Seguro que había entre ellos uno tan astuto como el de aquí, el que tuvo la idea de la soba. Iban pasando los minutos. Algunos ciegos se tumbaron. Varios se habían quedado dormidos ya. Que esto, señores, es comer y dormir. Bien vistas las cosas, no se está mal del todo. Mientras no falte la comida, que sin ella no se puede vivir. Es como estar en un hotel. Al contrario, qué calvario sería estar ciego allá afuera, en la ciudad. Sí, qué calvario. Andar dando tumbos por las calles, huyendo todos de él, la familia aterrorizada, con miedo de acercársele, amor de madre, amor de hijo, historias. Quizá me hicieran lo mismo que aquí. Me encerraban en un cuarto y me ponían el plato a la puerta como a mucho favor. Pensando fríamente la situación, sin prejuicios ni resentimientos que siempre oscurecen el raciocinio, es preciso reconocer que las autoridades tuvieron vista cuando dijeron juntar ciegos con ciegos, cada oveja con su pareja, que es buena regla de vecindad, como leprosos, no hay duda, que aquel médico allá al fondo tiene razón cuando dice que tenemos que organizarnos. La cuestión realmente es la organización. Primero la comida, después la organización. Ambas son indispensables en la vida. Elegir unas cuantas personas disciplinadas y disciplinadoras para dirigir esto. Obedecer reglas consensuadas de convivencia. Cosas simples, barrer, ordenar y lavar. De eso no podemos quejarnos. Que hasta jabón nos mandaron y detergentes. Tener la cama hecha. Lo fundamental es que no nos perdamos el respeto a nosotros mismos. Evitar conflictos con los militares que cumplen con su deber vigilándonos. Para muertos ya tenemos bastantes. Preguntar quién conoce aquí buenas historias para contarlas al caer la tarde. Historias, fábulas, chistes, es igual, lo que sea. Imagínese la suerte que sería que alguien se supiera la Biblia de memoria. Repetiríamos todo, desde la creación del mundo. Lo importante es que nos oigamos unos a otros. Qué pena que no haya una radio. La música fue siempre una gran distracción y oiríamos las noticias, por ejemplo, si encontraban remedio para nuestra enfermedad. La alegría que iba a haber aquí. Ocurrió entonces lo que tenía que ocurrir. Se oyeron tiros en la calle. Vienen a matarnos, gritó alguien. Calma, dijo el médico. Seamos lógicos. Si quisieran matarnos, vendrían aquí dentro a disparar, no dispararían afuera. Tenía razón el médico. Fue el sargento quien dio la orden de disparar al aire. No es que un soldado se hubiera quedado ciego de repente cuando estaba con el dedo en el gatillo. Se comprende que no hubiera otra manera de encuadrar y mantener un orden a los ciegos que salían de los autobuses a empujones. El Ministerio de Sanidad había avisado ya al ejército. Vamos a enviar unos autobuses de ciegos. ¿Cuántos ciegos en total? Unos 200. ¿Y dónde vamos a meter a toda esa gente? Las salas destinadas a los ciegos son las 3 del ala derecha, y según la información que tenemos solo caben 120, y ya hay 60 o 70, menos una docena que tuvimos que matar. La cosa tiene remedio, que se ocupen todas las salas. Si lo hacemos, los contagiados estarán en contacto directo con los ciegos. Lo más probable es que tarde o temprano se queden ciegos también esos. Además, tal como está la cosa, supongo que contagiados ya estamos todos. Seguro que no queda nadie que no haya estado a la vista de un ciego. Si un ciego no ve, pregunto yo, ¿cómo pueden transmitir el mal por la vista? Mi general, esa debe ser la enfermedad más lógica del mundo. El ojo que está ciego transmite la ceguera al ojo que ve. Así de simple. Hay aquí un coronel que cree que la solución más sencilla sería ir matando a los ciegos a medida que fueran quedándose sin vista. Muertos en vez de ciegos, el cuadro no iba a cambiar mucho. Estar ciego no es estar muerto. Sí, pero estar muerto sí es estar ciego. Bueno, el caso es que vais a mandarnos unos 200. Sí, ¿y qué hacemos con los conductores de los autobuses? Los metéis también ahí. Aquel mismo día, al caer la tarde, el Ministerio del Ejército llamó de nuevo al Ministerio de Sanidad. Les voy a dar una noticia. Aquel coronel de quien les hablaba hace un rato se ha quedado ciego. A ver qué piensa ahora de aquella idea suya. Ya lo ha pensado. Acaba de pegarse un tiro en la cabeza. Coherente actitud, sí señor. El ejército está siempre dispuesto a dar ejemplo. Se abrió el portón de par en par. Llevado por sus hábitos
cuarteleros, el sargento mandó formar en columnas de a 5, pero los ciegos no conseguían atinar con la cuenta. Unas veces eran de más, otras veces de menos. Acabaron amontonándose todos a la entrada, como civiles que eran, sin ningún orden, ni se acordaron siquiera de poner delante a las mujeres y a los niños, como en los otros naufragios. Hay que decir, antes de que se nos olvide, que no todos los disparos habían sido hechos al aire. Uno de los conductores de los autobuses se negó a ir con los ciegos. Protestó. Dijo que veía perfectamente. El resultado, 3 segundos después, vino a darle la razón al Ministerio de Sanidad cuando afirmaba que estar muerto es estar ciego. El sargento dio las órdenes ya conocidas. Sigan adelante, en línea recta. Hay una escalera con 6 peldaños. 6. Cuando los alcancen, suban lentamente. Si alguien tropieza, no quiero ni pensar lo que ocurrirá. Una única recomendación, que se echó en falta, fue la de seguir la cuerda. Pero se comprende, si la usasen no acabarían nunca de entrar. «Atención», recomendaba el sargento. Ya tranquilo porque estaban todos del otro lado del portón. Hay 3 salas a la derecha y 3 a la izquierda. Cada sala tiene 40 camas. Que no se separen las familias, procuren no atropellarse, cuéntense a la entrada. Pidan a los que están allí que les ayuden. Ya verán cómo todo va bien. Acomódense tranquilos, tranquilos. Luego les daremos la comida. No estaría bien imaginar que estos ciegos, en tal cantidad, van allí como borregos al matadero, balando como de costumbre, un poco apretados, es cierto, pero esa fue siempre su manera de vivir, pelo con pelo, aliento con aliento, hedor con hedor. Aquí van unos que lloran, otros que gritan de miedo o de rabia, otros que blasfeman. Alguien ha soltado una amenaza inútil y terrible. Como os agarre un día, se supone que se dirige a los soldados. Os arranco los ojos. Inevitablemente, los primeros en llegar a la escalera tuvieron que pararse. Había que tantear con el pie la altura y la profundidad del peldaño. La presión de los que venían detrás hizo caer a 2 o 3 de los de adelante. Afortunadamente no pasó de ahí, solo unas piernas desolladas. El consejo del sargento valía como una bendición. Una parte entró en el zaguán, pero 200 personas no se acomodan con facilidad. Para colmo ciegas y sin guía, añadiéndose a esta circunstancia ya de por sí penosa, el hecho de encontrarnos en un edificio antiguo, de distribución poco funcional, no basta que diga un sargento que apenas sabe de su oficio. Hay 3 salas a cada lado. Hay que ver el interior. Aquí adentro, unos vanos de puertas tan estrechos que más parecen cuellos de botella, unos corredores tan locos como los que ocuparon antes el edificio. Empiezan no se sabe por qué, acaban no se sabe dónde, y nunca se llega a saberse lo que quieren. Por instinto, la vanguardia de los ciegos se había dividido en 2 columnas, desplazándose a lo largo de las paredes, de un lado y del otro, en busca de una puerta por donde entrar. Método seguro, sin duda, en el supuesto de que no haya muebles cruzados en el camino. Tarde o temprano, con paciencia y habilidad, los nuevos huéspedes acabarán por acomodarse, pero no antes de que se decida la batalla que acaba de trabarse entre las primeras líneas de la columna de la izquierda y los contaminados que de ese lado viven. Era de esperar. Lo que estaba decidido, y había incluso un reglamento redactado por el Ministerio de Sanidad, era que ese lado quedaba reservado para los contaminados. Y si de verdad era que podía preverse con altísimo grado de probabilidad que todos ellos acabarían por quedarse ciegos, verdad era también, obedeciendo la pura lógica, que mientras no lo estuvieran no se podía jurar que efectivamente estaban destinados a la ceguera. Está uno tranquilamente sentado en su casa, confiado en que, pese a los ejemplos contrarios, al menos en su caso acabe todo resolviéndose bien, y de repente ve que avanza en su dirección un bando ululante de aquellos a quienes más se teme. En el primer momento los contaminados pensaron que se trataba de un grupo de iguales a ellos, solo que más numeroso, pero poco duró el engaño. Aquella gente estaba ciega. «Aquí no podéis entrar. Esta parte es nuestra, solo nuestra, no es para ciegos. A vosotros os toca al otro lado», gritaron los que estaban de guardia en la puerta. Algunos ciegos intentaron dar media vuelta para buscar la otra entrada. Tanto les daba izquierda como derecha. Pero la masa de los que seguían fluyendo desde el exterior los empujaba inexorablemente. Los contagiados defendían la puerta a puñetazos y puntapiés. Los ciegos respondían como podían. No veían a los adversarios, pero sabían de dónde les venían los golpes. En el zaguán no cabían 200 personas, ni mucho menos. Por eso quedó muy pronto atascada la puerta que daba al cercado, pese a ser bastante ancha. Era como si la obstruyera un tapón. Ni para atrás ni para adelante.
Los que estaban dentro, comprimidos, ahogándose, intentaban protegerse con los codos, dando puntapiés contra los vecinos que los empujaban. Se oían gritos, niños ciegos que lloraban, mujeres ciegas que se desmayaban, mientras los muchos que no habían conseguido entrar empujaban cada vez más, atemorizados por los gritos de los soldados, que no entendían por qué aquellos idiotas estaban todavía allí. Un momento terrible fue cuando se produjo un reflujo violento de gente que forcejeaba por librarse de la confusión, del inminente peligro de morir aplastados. Pongámonos en el lugar de los soldados. De repente ven salir reculando a muchos de los que habían entrado. Pensaron lo peor, que los ciegos iban a volver. Recordemos los casos precedentes. Podría haber ocurrido una carnicería. Felizmente, el sargento estuvo una vez más a la altura de la crisis. Disparó él mismo un tiro al aire, de pistola, solo para llamar la atención, y gritó por el altavoz: «¡Calma! Retrocedan un poco, los que están en la escalera. Calma, no empujen, ayúdense unos a otros». Era pedir demasiado. Dentro continuaba la lucha, pero el zaguán poco a poco fue quedando despejado gracias a un desplazamiento más numeroso de ciegos hacia la puerta del ala derecha. Allí eran recibidos por ciegos a quienes no les importaba encaminarlos hacia la tercera sala, libre hasta ahora, y hacia las camas que en la segunda aún estaban desocupadas. Por un momento pareció que la batalla iba a resolverse a favor de los contagiados, no tanto por ser ellos los más fuertes y los que más vista tenían, sino porque los ciegos, dándose cuenta de que la entrada del otro lado estaba expedita, rompieron el contacto, como diría el sargento en sus lecciones cuarteleras de estrategia y de táctica elemental. No obstante, poco duró la alegría de los defensores. De la puerta del ala derecha empezaron a llegar voces anunciando que ya no quedaba sitio, que todas las salas estaban llenas. Hubo incluso ciegos que fueron empujados de nuevo hacia el zaguán, exactamente en el momento en que, deshecho el tapón humano que hasta entonces arrancaba la entrada principal, los ciegos que todavía estaban fuera, que eran muchos, empezaban a avanzar acogiéndose al techo bajo el cual, a salvo de las amenazas de los soldados, irían a vivir. El resultado de estos dos desplazamientos, prácticamente simultáneos, fue que se trabó de nuevo la pelea en la entrada del ala izquierda. Otra vez golpes, de nuevo gritos, y como si esto fuese poco, unos cuantos ciegos despistados que habían encontrado y forzado la puerta del zaguán, que daba acceso directo al cercado interior, empezaron a gritar que allí había muertos. Imagínense el pavor. Retrocedieron estos como pudieron. «¡Ahí hay muertos! ¡Hay muertos!», repetían, como si los llamados a morir de inmediato fuesen ellos. En un segundo, el zaguán volvió a ser un remolino furioso como en los peores momentos. Después, la masa humana se fue desviando en un impulso súbito y desesperado hacia el ala izquierda, llevándose todo por delante, rota ya la línea de defensa de los contagiados, muchos que ya habían dejado de serlo, otros que, corriendo como locos, intentaban escapar de la negra fatalidad. Corrían en vano. Unos tras otros se fueron todos quedando ciegos, con los ojos de repente ahogados en la hedionda marea blanca que inundaba los corredores, las salas, el espacio entero. Fuera, en el zaguán, en el cercado, se arrastraban los ciegos desamparados, doloridos por los golpes unos, pisoteados otros. Eran sobre todo los ancianos, las mujeres y los niños de siempre, seres en general aún, o ya con pocas defensas, milagro que no resultaran de este trance muchos más muertos que enterrar. En el suelo, dispersos, aparte de algunos zapatos que habían perdido el pie, había bolsos, maletas, cestos, la última riqueza de cada uno, ahora para siempre perdida. Quien venga en la rebusca dirá que lo que se lleva es suyo. Un viejo con una venda negra en un ojo vino del cercado. ¿O es que ha perdido también su equipaje o no lo trajo? Fue el primero en tropezar con los muertos, pero no gritó. Se quedó con ellos, junto a ellos, aguardando que volviera la paz y el silencio. Durante 1 hora esperó. Ahora anda en busca de abrigo. Despacio, con los brazos extendidos, busca el camino. Encontró la puerta de la primera sala del ala derecha. Oyó voces que venían de dentro. Entonces preguntó: ¿hay aquí una cama para mí? La llegada de tantos ciegos pareció traer al menos una ventaja. Pensándolo bien, 2, siendo la primera de orden, por así decir, psicológico, ya que es muy diferente estar esperando, en cada momento que se nos presenten nuevos inquilinos, a ver que el edificio se encuentra lleno, y que a partir de ahora será posible establecer y mantener con los vecinos relaciones permanentes, duraderas, no perturbadas como sucedían hasta ahora, por sucesivas interrupciones e interposiciones de recién llegados que nos obligaban a reconstruir continuamente los canales de comunicación. La segunda ventaja, esta de orden práctico,
directa y sustancial, fue que las autoridades de fuera, civiles y militares, comprendieron que una cosa era proporcionar alimentos para 2 o 3 docenas de personas, más o menos tolerantes, más o menos predispuestas, por su pequeño número, a resignarse ante ocasionales fallos o retrasos en la distribución de comida. Y otra cosa era ahora la repentina y compleja responsabilidad de sustentar a 240 seres humanos de todos los talantes, procedencias y maneras de ser en cuestión de humor y temperamento. 240, repárense, de una manera de decir, porque son al menos 20 los que no han encontrado camastro y duermen en el suelo. En todo caso, hay que reconocer que no es lo mismo que tengan que comer 30 personas de lo que sería apenas suficiente para 10, que distribuir para 260 el alimento destinado a 240. La diferencia casi no se nota. Pudo ser la asunción consciente de esta acrecentada responsabilidad, y quizá posibilidad esta digna de ser tenida en cuenta, el temor de que se desencadenasen nuevos tumultos, lo que determinó la mudanza de procedimiento de las autoridades en el sentido de hacer llegar la comida a tiempo y a las horas y en las cantidades convenientes. Evidentemente, tras la pugna, a todo título lastimosa de que acabamos de asistir, no podría ser fácil ni exenta de conflictos localizados la acomodación de tantos ciegos. Baste recordar a los infelices contagiados que antes veían y ahora no ven, los matrimonios divididos y los hijos perdidos, los lamentos de los pisoteados y atropellados, algunos 2 o 3 veces, los que andaban en busca de sus queridos bienes y no los encuentran. Sería preciso que uno fuera completamente insensible para olvidar, así como así, la aflicción de estas pobres gentes. Ahora, lo que no se puede negar es que el anuncio de la llegada del almuerzo fue para todos un bálsamo reconfortante. Y es innegable que la recogida de tan grandes cantidades de comida y su distribución entre tantas bocas, debido a la falta de una organización adecuada y de una autoridad capaz de imponer la necesaria disciplina, dio origen a nuevas faltas de entendimiento. Tenemos que reconocer que ha cambiado mucho el ambiente, y para mejor, cuando en todo el antiguo manicomio no se oyó más que el ruido de 260 bocas masticando. ¿Quién limpiará todo esto? Es cuestión por ahora sin respuesta. Solo al caer la tarde el altavoz volverá a recitar las reglas de buena conducta que deberán ser observadas para bien general, y entonces se verá qué grado de acatamiento van a merecer por parte de los recién llegados. Ya no es poco que los ocupantes de la sala segunda del ala derecha hayan decidido al fin enterrar a sus muertos. Al menos de este hedor quedamos libres, pero al olor de los vivos, aunque fétido, será más fácil que nos acostumbremos.